Tenemos en este momento en las noticias de las 7 a la concejala Marta Sánchez. Bienvenida, gracias por su tiempo. Hablemos de cifras, porque las cifras realmente son las que nos dicen la realidad. Las cifras son lo que son. Tenemos en este momento, concejala, y gracias por estar con nosotros en las noticias, que en el año 2014, según el censo que usted me va a contar, presentó, porque aquí en Honda tenemos ya unidad renal, pero se necesitaba presentar un censo para conocer cuál era la población, cuánto era la población de pacientes renales. En ese entonces estábamos hablando de una cifra que usted también la trae aquí, que son 43 pacientes renales. Han pasado 8 años, porque estamos en el año 2022. A hoy, en este momento, hay 49 pacientes renales. Es así la cifra, ¿verdad? ¿Cómo está esto? ¿Por qué se han aumentado en 6 los pacientes renales? ¿Cómo va todo esto? ¿Qué nos puede usted explicar? ¿Esto frente a qué? Frente a una propuesta que usted hace poco, concejala, se acuerda, presentó en el Consejo Municipal de pacientes agudos y acompañamiento psicosocial. Bienvenida, la escuchamos aquí en las noticias de las 7. Gracias, Sandrita. Sí, efectivamente, cuando se presentó el proyecto de la unidad renal, fue Marta Sánchez la que presentó la necesidad con un censo de los pacientes renales. El 3 de agosto estuvo la ponencia del doctor Manuel Alfonso, gerente del hospital, y él habló sobre la atención en el hospital de los pacientes agudos, ¿sí? Para que hubiera UCI dentro del hospital era necesaria habilitar la atención del paciente que ya presenta daño renal, o sea, el paciente agudo como tal. Para que hubiera unidad renal, efectivamente, el estudio de mercado se presenta un censo de 150 pacientes y hacía parte del censo acá de Honda, vamos a hablar únicamente de Honda. Habían 38 en hemodiálisis y habían 5 en peritoneal para un total de 43 pacientes renales de Honda. De Honda nomás. De Honda. Esta cifra era 2014, como ustedes están escuchando, año 2014, 43 pacientes renales Honda Tolima, solamente Honda. Sí, así es. Entonces, cuando ya nos habla el doctor Manuel Alfonso, es que me toca retomar porque vamos a hablar de los pacientes agudos, ¿sí? Cuando ya, y hago énfasis en que la unidad renal de Honda no me suministró ninguna información y el paciente de las 49 hondanos que reciben diálisis, en el mes de febrero, este es un censo al mes de febrero, en donde según el censo que tengo son 4 de peritoneal y 45 en hemodiálisis, o sea, de máquina. Quiere esto decir que entonces me concentré en hacer el estudio solamente en 2 patologías, que fue hipertensos y diabéticos, ¿sí? Y el doctor Manuel Alfonso hace énfasis que pues para que haya unidad renal es necesario el censo, y este censo fue adquirido pues de las diferentes unidades renales, llámese Baxter, Fresenius o Nefrouros, ¿sí? En ese entonces, porque los pacientes crónicos como tal no figuran en la red hospitalaria. Entonces, el estudio que hago en 2 IPS, que fueron las que me suministraron este balance, tenemos que de pacientes diabéticos hay 414 que se atienden en 2 IPS de Honda. Hubo una IPS que no suministró la información. Hipertensos 942, de ambos, hipertensos y diabéticos 242, hipertensos y EPOC 4, para un total de 1.602 pacientes hipertensos y diabéticos en nuestro municipio. ¿Qué es necesario recalcar acá? Que es necesario, pues acorde con lo que conversaba con estas instituciones, es necesario que las personas se hagan su hemoglobina glicosilada para mirar cómo está su azúcar. Esta hemoglobina es cada 2 o 3 meses o 6 meses, de acuerdo a lo que le diga su médico tratante, y es necesaria también la creatinina cada 6 meses. Había, por ejemplo, una señora en una EPS que estuve en esta semana, y la señora necesitaba unas resonancias contrastadas. Estas resonancias por lo general no las toman si la persona no lleva su examen de creatinina que nos dice cómo están funcionando los riñones. Entonces, basado en esto
y porque se hablaba también del agua, que el agua tenía algo que ver. Les comento que el 19 de agosto hubo mesa técnica en el Consejo Municipal y estuvo allí el gerente de AAA y yo le pregunté acerca de la potabilidad del agua y lo que él nos comentó fue algo muy globalizado. Nos decía que era entre 0.00 a 0.003. Entonces yo quise un informe más detallado, efectivamente me lo hicieron llegar y quiero decirles que el agua es estudiada por la Secretaría de Salud Departamental. Esto lo hacen mensualmente y el gerente de esta empresa nos dice que los tanques son lavados 2 veces al año, ¿sí? Y la planta de tratamiento cada 40 a 45 días dependiendo la sedimentación. Y en esta información detallada que me hace luego llegar la calificación del riesgo en salud, calificación del nivel de riesgo en salud según el IRCA por el famoso IRCA. Sí, yo le voy indicador. Sí, el IRCA es mensual por municipio o persona prestadora, calculados por la Secretaría de Salud Departamental de Tolima, son de carácter público y se pueden consultar a través de la página del CIVICAP, ¿sí? Entonces, en este informe me comenta que el riesgo, que no tiene riesgo. De igual manera, por parte de la Secretaría de Salud de Tolima se realizaron diferentes tomas para el municipio, en donde la temperatura es de 26, olor aceptable, sabor aceptable, pH 7,0, esta tabla según del 6.5 al 9, la turbiedad del 1,79, la tabla va hasta el 2, y me enumera todos y cada uno del cloruro, la dureza, sulfatos, fosfatos, en donde comparado con la tabla es óptima la calidad del agua. Entonces, mi consejo para todas las personas que nos están viendo hoy a través de su canal es una recomendación para todas las personas que tengan diabetes o hipertensión. Mi recomendación es que cuidemos más nuestra salud, no dejemos de hidratarnos. Sabemos que el agua es apta para el consumo humano acá en nuestro municipio. En realidad es potable, de acuerdo al informe que me hacen llegar de la Secretaría de Salud Departamental y al estudio que hace semanalmente de la empresa AAA. Asista a sus controles porque son necesarios. Programas de PIP, sí. Promoción y prevención. Es la pregunta que le dejo ya para ya terminar esta entrevista con usted, concejala Marta Sánchez. Es, ¿usted sí está asistiendo a los programas PIP, promoción y prevención de su IPS? Porque la información que nos trae la concejala es de 2 IPS que le dieron la información, sí, ¿verdad? Este informe. Sí. Pero falta que usted se comprometa, ciudadano, a ir periódicamente, si usted es paciente hipertenso, si es paciente diabético, allí a los programas de prevención y promoción. Sí, y que sean estrictos con sus horarios en la toma de medicamentos, visitar al nutricionista, eso se lo dirá el médico tratante, bajarle a la sal y bajarle al azúcar. Entonces, basados en esto, porque esto es una alarma, hay mucho paciente hipertenso, diabético, entonces ellos pueden recaer a ser pacientes agudos. Entonces, la proposición que hice en el Consejo Municipal fue dirigida a la Secretaría de Salud y ellos direccionarán a quien le corresponda, que consiste en que se le haga acompañamiento psicosocial a los pacientes agudos, es decir, que los ubiquen y los apoyen. El paciente agudo es una fase muy difícil, al ser una antesala de la insuficiencia renal crónica. Quiere esto decir o que se cura por los tratamientos que le va a ordenar el nefrólogo, pueden funcionar los riñones normalmente nuevamente, o se queda como paciente con insuficiencia renal crónica. Entonces, mucho cuidado con la salud. Entonces, y esa fue la proposición: acompañamiento psicosocial para las personas que presentan falla renal, en este caso los pacientes agudos. Concejala Marta Sánchez, muchas gracias por su tiempo, por su presencia hoy aquí en las Noticias de las 7. Muy amable. Nos vemos pronto. Sí, a usted, Santita. Con otro tema de vital importancia. Gracias.